Bien amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5 y ya como les habíamos adelantado antes de la pausa, está con nosotros vía Zoom el amigo Pancho Álvarez, coordinador de análisis político de Participación Ciudadana. Don Pancho, buenas noches. Muy buenas noches y aprovecho para decir miembro de la Comisión de Análisis Político de Participación. Fui Excúseme, coordinadora, fui coordinadora hasta hace un par de meses, ahora lo es Isidoro Santana. excúseme que mi memoria siempre me traiciona, don Pancho. Ningún problema, Eh, estoy a las órdenes de Usted tiene ustedes. la particularidad que nada más que con decir Pancho Álvarez ya todo el mundo sabe y le reconoce quién es usted. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Don Pancho, fundamentalmente queremos conversar sobre lo que ocurrió ayer cuando se pensaba dar inicio a las discusiones alrededor del proyecto de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo y esta reunión terminó con el levantamiento de la mesa por parte de los tres principales partidos políticos de la oposición, como Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Y en todo caso, ¿qué futuro le ven entonces a este proyecto luego de este suceso de ayer? Bueno, yo precisamente estuve presente en la actividad, en la reunión del Consejo Económico y Social, en la mesa de transparencia e institucionalidad, que era la que estaba conociendo de este proyecto o anteproyecto de declarar la necesidad de la reforma constitucional, y pude escuchar los argumentos tanto de los representantes de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD, que efectivamente, como tú señalas, luego de exponer sus argumentos, de que entendían que era inoportuna, que no era necesario una reforma constitucional, se fueron de la mesa de negociación. Y bueno, uno no puede aplaudir que se rompa un diálogo. Yo no creo que nadie que tenga espíritu democrático puede aplaudirlo. A mí me extraña mucho sobre todo del presidente Leonel Fernández y de su partido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si hubo un presidente de la República Dominicana que se abanderó detrás del diálogo y de convocatorias constantes para discutir los grandes temas nacionales, fue Leonel Fernández. Y vamos a recordar que precisamente la constitución del 2010, como se le llama ahora a la constitución proclamada durante el ejercicio de Leonel Fernández, comenzó a trabajarse desde el año 2008 y se proclamó en el año 2010. Ustedes saben qué ocurrió en el año 2008, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Fue la famosa crisis financiera por los llamados bonos basura, ¿no? Esa crisis financiera estremeció a todos los países, Perfecto. incluyendo a República Dominicana. Y eso impidió que se siguiera trabajando en el diálogo por una reforma constitucional, para nada. O sea que lo que fue válido en el pasado parece que no lo es ahora en el presente. Y me parece que se trata de un juego político electoral. En otras palabras, ya los partidos de oposición se están apertrechando, se están colocando detrás de la posición oposicionista, ¿no? En el sentido de no validar ninguna iniciativa que venga del Poder Ejecutivo. Eso lo hemos vivido en el pasado, no importa quién haya sido el presidente. Nosotros tenemos como dominicanos que aprender a trabajar la política, pues favoreciendo, privilegiando la conversación, el diálogo. Ahí perfectamente pudo la Fuerza del Pueblo entrar a los argumentos de fondo que tiene. Por ejemplo, el que Leonel Fernández ha esgrimido ya en varias oportunidades, de que no es necesario proclamar la independencia del Ministerio Público, porque ya la Constitución del 2010 lo proclama y la ley orgánica del Ministerio Público también. Y no hay duda que ambos textos, uno sustantivo y otro adjetivo, señalan con claridad que el Ministerio Público es independiente. Pero ¿dónde está el problema? Que mientras sea nombrado el Procurador General de la República por el Presidente de la República y pueda ser quitado con solo firmar un decreto, esa independencia establecida en el papel no funciona realmente. Correcto, don Pancho. Ayer teníamos acá con nosotros, bueno, lo tuvimos vía telefónica, a José Dantes, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y además miembro del Comité Político.
y su principal argumento del por qué se pararon de la mesa el día de ayer se dirigía a decir que la verdadera intención del presidente Abinader no es blindar el tema del Ministerio Público Independiente, sino blindarse a sí mismo como presidente para los próximos 6 años. Y para eso él sumaba algunos argumentos de no solamente de la designación del lo que sería ahora fiscal general, sino que incluía los argumentos en contra del nuevo sistema de selección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Porque según lo que él explicaba, iba a durar 6 años. Correcto. Entonces, basándose en ese argumento, ¿qué tan serio es este argumento? O sea, ¿eso sería una posibilidad que el presidente esté buscando este supuesto blindaje por 6 años? ¿O cómo lo ven ustedes? Bueno, lo primero es que los jueces de la Suprema no duran 6 años actualmente, duran 7. O sea que ya con ese solo elemento se cae el argumento. Si es para, y de hecho el texto del anteproyecto de ley no es para que duren 6 años, es para que duren 9 años. Pero actualmente, repito, los jueces de la Suprema Corte de Justicia duran 7 y luego de 7 años son evaluados y el Consejo Nacional de la Magistratura decide si se quedan o se van. Pero miren, ustedes saben que es que yo creo que hay que ir al campo de batalla para librar una batalla. No se puede librar desde la sede de un partido político, desde la habitación de alguien. Hay que ir al campo de batalla. Y perdóname que utilices este argumento, pero si Dantes pues entiende que lo que se pretendiera eso, pues está abandonando el sitio donde se va a discutir. Y a nosotros nos interesaría muchísimo, por ejemplo, en Participación Ciudadana, escuchar y discutir inclusive los argumentos de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, nosotros hemos ya por escrito enviado al Consejo Económico y Social la posición de Participación Ciudadana sobre este anteproyecto. Y no estamos de acuerdo con algunos de los aspectos que allí se mencionan. Por ejemplo, ¿quién va a designar al Procurador General de la República? En el anteproyecto se dice que eso lo va a designar, eso se va a decidir por ley. Exacto. ¿Qué significa esto? Que es el Congreso que va a decidir cómo se designa al Procurador General de la República. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el Congreso ha demostrado que no funciona correctamente. Yo creo que los ejemplos sobran. Nosotros preferimos que sea el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando ya se les saque de entre sus miembros al Procurador General de la República, porque ahora el Consejo tiene 8 miembros, porque Leonel Fernández tuvo la brillantísima idea de incluir dentro del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República, que era un voto, obviamente, del presidente de la República. Y de esa manera, el Leonel Fernández se aseguraba en el Consejo de 8 un número de 4 miembros seguros. Su voto como presidente de la República, cuando era presidente, obviamente, un diputado y un senador, que obviamente siempre hay del oficialismo y de la oposición, y el Procurador General de la República. Ustedes dirán, bueno, pero si son 8 y nada más se asegura 4, no tiene mayoría. Lo que pasa es que cuando hay empate, decide el voto del presidente de la República. Entonces, ese método, esa situación hay que arreglarla y así se establece en ese anteproyecto, excluyendo al Procurador General de la República y volviendo a tener 7 miembros, donde para tomar una decisión, nosotros en Participación señalamos que debería aprobarse, no lo dice el anteproyecto, con una mayoría agravada, es decir, de 7 miembros, 5 tengan que votar para poder designar al nuevo Procurador General de la República. Participación también ha dicho que no se puede tocar el tema de la... Don Pancho, sí. Disculpe, ¿usted entiende que si este mecanismo al menos estuviera definido en el anteproyecto de reforma de la Constitución y no lo referiría a una ley especial, sería más fácil lograr este diálogo entre los partidos? No, es que yo no creo que el tema de los partidos de oposición en este momento sea lograr conquistas dentro de la discusión, dentro del diálogo, dentro de la conversación, lograr conquistas que apuntalen sus posiciones dentro de lo que sería el proyecto que se enviaría al Congreso. Yo creo que ellos están sencillamente ejerciendo la oposición en el sentido de oponerse a todo lo que venga del Poder Ejecutivo. No porque
¿No tiene que ver esto con que quizás se pueda modificar el artículo 124 donde el presidente, o sea, no puede ir en un periodo consecutivo? Mira, actualmente el régimen que tenemos es que el presidente de la República puede reelegirse una sola vez Y y nunca nunca más. jamás. Nunca jamás. Participación Ciudadana entiende que si ese artículo se va a tocar, debe ser para ponerle candado, como se dice. ¿Qué significa eso? Bueno, que si se va a modificar en el futuro, tenga que aprobarse con una mayoría agravada de la Asamblea Revisora, de las 3/4 partes, algo por el estilo, algo inalcanzable, para que a ningún presidente, incluyendo el actual, se le ocurra poder modificarlo. Bueno, porque el presidente Abinader tiene la vía abierta con la constitución vigente para poder intentar reelegirse en el 2024. Pero entonces le afectaría si pretende volver en el 2028, porque recuérdense que actualmente es una sola vez y nunca jamás. Y Participación entiende que así debe quedarse, que ningún presidente, incluyendo el actual, debería tratar de modificar ese texto. Igualmente, que no debería tratar de modificarse aquel que dice que para ser electo presidente se necesita la mitad más uno. Se ha dicho que se pretende introducir posteriormente una modificación a la Constitución para reducir el porcentaje que se necesita para ser electo presidente a un 45% o a un 40%. Participación entiende que el 50 más 1 ha funcionado bien y no puede ser tocado tampoco. Son varios los elementos que pueden ser mejorados en ese anteproyecto, pero obviamente la oposición acaba de salir del salón donde se van a discutir cómo se puede mejorar el proyecto. Ojalá reflexionen y regresen a la mesa de diálogo. Ahí no se va a aprobar definitivamente nada escrito en piedra, porque lo que se decide en el CES después tiene que ir al Congreso, y es el Congreso finalmente que tendrá que aprobar o no pues el texto que se haya acordado o no acordado. Ahora, don Pancho, podríamos concluir diciendo entonces que esto, o hacia dónde deberíamos inclinarnos, hacia que esta disolución del diálogo por parte de los partidos opositores es, como usted decía, parte de esa oposición oposicionista propia de que ya estamos en un momento muy cercano a la campaña, a la próxima campaña, por no decir que ya estamos en campaña, o sería en todo caso un verdadero temor a esa independencia del Ministerio Público que por lo menos en este momento se está dando? Yo creo que es oposición por oposición, pero adornada con un poco de incoherencia. Incoherencia porque ya yo cité que los que se oponen en el pasado, pues eran los principales, cuando estaban en el poder obviamente, eran los principales que buscaban la manera de llamar al diálogo, a mesas de diálogo. ¿Cuántas hubo en el pasado? Muchísimas. Monseñor Agripino las presidía todas. Y sin embargo, ahora pues no lo hacen. Y si ustedes leen la prensa del día de hoy, se encontrarán con una entrevista al presidente Leonel Fernández, una persona a la que yo admiro, en la que él dice que la sociedad civil tiene que mantenerse en su posición de ser grupo de presión, de contrapeso a aquellos que ejercen el poder, diría yo. Y yo estoy completamente de acuerdo con él, pero él, el mensaje que manda es que el poder no es para la sociedad civil, el ejercicio del poder, la función pública, vamos a llamarla de esa manera, no es para los miembros de la sociedad civil, porque ahora se critica que algunas personas que trabajaron en sociedad civil, incluyendo en Participación Ciudadana, pues han ido al poder, han ido a la función pública, han sido designados en algunas posiciones. Pero ahí viene el tema de la coherencia de nuevo. Y recordemos el año 1996, donde fue electo presidente Leonel Fernández. ¿Y qué hizo Leonel Fernández? Se llevó a su gobierno como funcionario público importante al primer coordinador de Participación Ciudadana. O sea, él le hizo una oferta y el coordinador aceptó. Nadie que esté en sociedad civil tiene prohibido ingresar a un gobierno. Yo por lo pronto no lo haría. No estoy de acuerdo con ir a una función pública, pero mis compañeros de lucha en la sociedad civil les reconozco el derecho que tienen de, si reciben una oferta que entienden importante, interesante,
y desde la cual pueden aportar, pues que vayan al gobierno. Muchos de nuestros compañeros, compañeras, y no solamente de nuestra organización, sino de otras organizaciones, han ido al gobierno. Nosotros hemos tenido tal vez más gente de participación ciudadana que han pasado en algún momento a el gobierno del PLD que al gobierno del PRM, como acaba de ocurrir ahora. Nada más hay que recordar que coordinadores, por ejemplo, como Ramón Tejado Holguín y Tony Isa Conde, que fueron coordinadores de participación, formaron parte del gobierno del PLD. Entonces venir ahora a tratar de decir que la gente de sociedad civil no debería ir a una función pública, yo creo que no es ser coherente. Así es, así es. Bueno, don Pancho, muy agradecidos porque nos haya atendido a nuestra invitación y vamos a seguir, antes de irnos, definitivamente, no quiero dejar pasar esto, ¿qué futuro le ve usted de lo personal a este anteproyecto? A pesar de que ya ellos se levantaron de la mesa, ¿hay alguna manera de que ellos puedan volver o de que esto continúe aun cuando no sea discutido en el seno del CES? Mira, yo creo que debería seguir discutiéndose, al margen de la ausencia de los partidos. ¿Para qué? Para avanzarlo. Obviamente que si los partidos de oposición no están de acuerdo, no se va a poder aprobar, porque para aprobar, se podría aprobar, por ejemplo, la ley que declara la necesidad de la reforma y que convoca a la Asamblea Revisora, pero para aprobar se va a necesitar una mayoría agravada, una mayoría calificada que el actual gobierno no tiene. El actual gobierno inclusive tiene hasta miembros de su propio partido que no están necesariamente en la línea del partido. Nada más recordemos el caso de las 3 causales, donde sí, hay un programa del gobierno que las aprueba, sin embargo, de buenas a primeras los legisladores se sienten independientes para no seguir lo que fue el programa de gobierno que vendieron en las elecciones. Entonces, yo creo que el ejercicio es útil porque las discusiones quedan y quedan los registros y en algún momento se va a tener que tocar la necesidad de que el Procurador General de la República, el que es el líder de la persecución de la criminalidad, no dependa del Poder Ejecutivo, porque ya hemos visto la experiencia, ya sabemos lo que ha pasado anteriormente cuando el procurador depende de las instrucciones que le dan desde el Palacio. Don Pancho, muchísimas gracias por esta intervención para No se diga más y por supuesto por aclararnos todas estas dudas respecto a la reforma constitucional. Gracias a ustedes, hasta luego, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bien amigos, ha sido Pancho Álvarez, quien nos ha acompañado durante la noche de hoy en No se diga más, a propósito de todo lo que ha acontecido en las últimas horas alrededor de este anteproyecto de reforma constitucional por parte del Ejecutivo. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos en No se diga más.